En el video anterior empezamos a hablar del proceso de medición en psicología. Dijimos que medir básicamente es un proceso de abstracción, ¿sí? Lo que yo hago es tratar de representar una propiedad de la realidad mediante un símbolo, ¿sí? Un símbolo numérico. Y lo que decíamos es que básicamente medir es establecer un isomorfismo, ¿sí? Un isomorfismo significa que son dos elementos distintos, pero que tienen la misma forma. ¿Sí? En este caso, tengo una propiedad que hay que tres ovejas y acá tengo tres piedras. Son cosas distintas, pero que tienen la misma forma, que están representando lo mismo en este caso. ¿Sí? Acá lo que estoy estableciendo es un isomorfismo, pero en este caso entre un objeto de la realidad y un símbolo. Y decíamos que la utilidad de esto es que yo puedo manipular lógicamente este símbolo, puedo hacer análisis lógico en este mundo, el mundo simbólico, y arribar a conclusiones sobre lo que pasa en la realidad. Y esa es un poco la utilidad que tiene la estadística. Pero representar un número y mantener ese isomorfismo no es algo tan simple, ¿sí? Menos en el campo de la psicología. ¿Por qué? Ahora vamos a poner un ejemplo. Supóngase que usted tenga su pareja y le pregunta, mi amor, ¿cuánto me querés? ¿Sí? Y tu pareja dice, y te quiero un 8. ¿Mm? Y vos decís, ah, mirá, no, yo te quiero un 4. ¿Mm? Más allá de la discusión que se pueda armar, vamos a primero asumir si es lógico cómo estamos usando los números. Y si tiene algún sentido poner un número a algo como, por ejemplo, el afecto. ¿Sí? Bueno, acá lo que nos puede hacer ruido es la primera, che, el 8 tuyo, ¿sí? ¿Sería igual a un 8 mío? Es decir, ¿es directamente comparable? O por ejemplo, vos me dijiste 8 y yo te dije 4, ¿sí? El 4 mío significa que yo te quiero exactamente la mitad de lo que vos me querés a mí. Bueno, claramente ahí es como que no nos cierran, es como que nos hace ruido estar usando los números de esa forma. En psicología sí podemos medir. De hecho, nosotros todo el tiempo hacemos mediciones, porque quizá no te puedo decir exactamente el número en el cual te quiero, pero sí puedo hacer un juicio de magnitud. Sí puedo decir que, por ejemplo, te querés más a tu pareja de lo que querés a, no sé, a una taza. ¿Se entiende? ¿Podés medir el amor en cantidad de tazas? Bueno, seguramente no. ¿Sí? No te puedo decir, bueno, te quiero 400 tazas, pero es un ejemplo de que se podría usar cierta unidad de medida como para representar la magnitud de algo. ¿Sí? Cuando hablamos de medir, entonces dijimos, establecer un isomorfismo es mediante un número representar algo de lo que ocurre en la realidad, manteniendo un isomorfismo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo representar ciertas cosas que observo en la realidad mediante los números. ¿Sí? El tema es que cuando yo uso un número, puedo representar simultáneamente varias propiedades de la realidad. Por ejemplo, yo cuando uso un número, puedo representar, por ejemplo, esta propiedad que se llama distintividad. Es decir, yo hay veces que uso los números no para decir que algo es más o algo es menos, sino simplemente para decir que una cosa es distinta de otra. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos ahí hay una persona que tiene distintos tipos de emociones. Enojo, tristeza, alegría, etc. Yo lo que puedo hacer es, en vez de usar la palabra enojo, tristeza, alegría, usar un número para representar que son emociones distintas. ¿Sí? Entonces, para enojo le pongo un 1, para alegría le pongo un 2, para tristeza le pongo un 3, etc. Significa que si vos tenés 3, que es tristeza, ¿eso implica que es más que el 1, que es enojo? No. Significa simplemente que estoy representando cosas distintas. Es decir, estoy usando los números para representar una propiedad de la realidad que es la propiedad de distintividad. Y esto se hace mucho. Muchas veces usamos los números para representar simplemente que estamos observando que eso que está ocurriendo en la realidad son cosas distintas. Por ejemplo, los números de celular. El número de celular no significa que si vos tenés un número más grande de celular, tenés más celular que el que tengo yo. Simplemente está representando que son líneas distintas. ¿Sí? O por ejemplo, supóngase que yo estoy haciendo una investigación y estoy haciendo un relevamiento en la Argentina. ¿Sí? Y que hay personas de diferentes regiones del país. Yo puedo usar los números para no tener que andar escribiendo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, etcétera. Puedo usar números y decir, bueno, si es de Córdoba le voy a poner un 1, si es de Buenos Aires le voy a poner un 2, si es de Corrientes le voy a poner un 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero representar con esto? Que si hay personas que tienen el mismo número,
significa que son del mismo lugar. Y si hay personas que tienen números distintos, significa que son de lugares distintos, ¿sí? Esto quiere decir que yo pueda representar con los números, por ejemplo, que, no sé, que el cordobés que tiene uno y el de Buenos Aires que tiene dos, significa que el de Buenos Aires vale dos cordobeses. No puedo decir ese tipo de operaciones, porque lo único que quiero representar es que el número me está señalando que son dos cosas distintas, ¿sí? De hecho, no hace falta que sean números correlativos. Yo dije 1, 2, 3, 4, pero podría usar 400, 1500, 30 y 22. No importa, porque en realidad que uno tenga 22 y el otro 1600 es lo mismo. Lo importante es que los números no sean iguales, porque lo que yo quiero representar es esta propiedad de distintividad. Entonces ya el hecho de usar un número para representar que dos cosas son distintas es una medición. Se va a considerar una medición. Y se considera que es una medición muy básica que se denomina nominal. Es decir, estoy utilizando un nivel de medición nominal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué vamos a ver en este y el video que sigue? Que cuando hacemos una medición podemos usar los números para representar distintos tipos de propiedades, ¿sí? Y va a haber, voy a usar a veces los números para representar propiedades muy básicas, ¿sí? Y vamos a hablar de un nivel de medición como más básico. Y hay veces que vamos a utilizar los números para representar muchas propiedades y eso es un nivel más alto de medición, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué hay diferentes niveles de medición en función de cuántas propiedades yo estoy representando con los números, ¿sí? Cuántos isomorfismos estoy estableciendo. En este caso estoy estableciendo un isomorfismo que es el isomorfismo de distintividad. Lo único que estoy haciendo es asignar un número para decir que se trata de cosas distintas, ¿sí? Entonces, este nivel de medición es el nivel de medición más básico. Se considera una medición porque yo estoy representando un atributo de la realidad mediante un símbolo, ¿sí? Numérico. Entonces, se considera una medición, ¿sí? Pero una medición muy básica y es una medición que no me permite hacer análisis matemáticos como puede ser una suma, una resta, una división o una multiplicación, ¿sí? No obstante, vamos a ver que hay muchos análisis que yo puedo hacer incluso con un nivel de medición tan básico como es el nivel de medición nominal. En los videos que siguen vamos a empezar a analizar otros niveles de medición que ya son un poco más complejos.